¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Bajo! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Bajo! ¡Policía federal! ¡Bajo! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Al piso! Operativo en Villa Crespo contra una secta. Escuela de Yoga de Buenos Aires. Secta. La secta del horror. La secta. Secta. Una secta. La secta de Villa Crespo. En los 90 ya se había hablado de esto. Y yo me acuerdo en los 90 que eran los que mandaban chicas bonitas a reclutar paparulo que se las querían levantar y terminaban adentro. Habló, se investigó, se sobreselló en su momento. Hubo jueces que se corrieron. Le dicen secta, sociedad anónima. Es la vieja escuela de yoga que hace 29 años había investigado el juez Mariano Berger. Desde hace 30 años, la escuela de yoga, que de yoga no tiene nada, de escuela tiene menos y de delitos tiene un montón. ¿Por qué repetir una etapa 30 años después? Aprietes, juicio abortado y cómo los mismos miembros lograron expandir la organización y mantenerla a salvo de la justicia. Pablo Salum ha denunciado a escuela de yoga desde hace muchos años. De hecho, pasó su infancia en esa escuela de yoga y a partir de ahí empezó a investigar sobre sectas, sobre organizaciones coercitivas. Queremos hacernos una idea de cómo funciona por dentro un caso con acusaciones tan serias. Manipulación, explotación, temas financieros. Exacto. El punto de partida es una acusación fiscal bastante dura. Describe a la IVA como una presunta organización coercitiva. Vamos, que la tesis es que captaban a gente vulnerable para, bueno, según ellos, reducir la servidumbre, explotación sexual. Hablan de prácticas médicas ilegales como la cura de sueño, que parece que eran sedaciones largas, y también blanqueo de capitales. Y la cosa es grande, ¿eh? Implica varios sitios, bastantes imputados y conexiones fuera de Argentina. Claro. Y frente a eso, que es muy gordo, los documentos muestran una defensa, muy activa, ¿no? Hay una táctica que se ve mucho. Intentar quitarle credibilidad al denunciante principal, Pablo Salum. Presentan escritos que hablan de supuestos líos familiares suyos, de cosas que dijo antes y que ahora, parecen contradecirse. Incluso sacan una resolución judicial antigua que ya desestimó denuncias parecidas. Dicen que porque Salum influyó en un testigo. Sí, la estrategia clásica de sembrar dudas sobre el acusador, ¿no? Sobre por qué lo hace y si es de fiar.
Y fíjate qué curioso cómo abordan lo de la manipulación psicológica. Argumentan que ese concepto, tal como lo usa la Fiscalía, no se sostiene, que no implica perder la voluntad ni que te alejen de tu familia a la fuerza. Intentan desmontar, una de las bases de la acusación sobre cómo funcionaba el grupo. O sea que no solo discuten los hechos, sino hasta los conceptos psicológicos que usa la Fiscalía. Vaya batalla conceptual. Y claro, en medio de todo esto, el propio proceso judicial, pues genera chispas, ¿verdad? Muchísimas. Y mientras tanto, imagínate el juzgado, desbordado. Los documentos lo pintan ordenando un montón de peritajes, de balas, químicos, informáticos, médicos, de caligrafía, tramitando testimonios, incluso de gente conocida como Plácido Domingo o Julio Boca, aunque en los papeles no queda claro si al final declararon, autorizando la cámara GESEL, esa sala especial para testigos vulnerables, gestionando que se levanten precintos de inmuebles y, claro, respondiendo a todos los recursos de apelación. Un volumen de trabajo brutal. ¿Y hubo alguna decisión judicial especialmente importante en este tiempo? Pues mira, quizá la más sonada fue una de la Cámara de Apelaciones. Por un lado, confirmó el procesamiento de varios imputados, o sea, dijo que había base para seguir adelante con ellos. Pero, por otro lado, les quitó la prisión preventiva. Los dejó en libertad sin medidas muy fuertes. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un choque total. Por un lado, acusaciones gravísimas de explotación, de manipulación. Y por otro, defensas que atacan la credibilidad de los que acusan, que cuestionan las pruebas, que se agarran a los derechos del proceso. Y que proponen otras explicaciones, ¿no? Para el dinero, para cómo funcionaba el grupo. Como les conté anteriormente, tuve que renunciar al secreto de identidad protegida en la causa judicial porque veía que algunos medios de prensa muy importantes aquí de Argentina nuevamente estaban en plan de encubrir todo lo que estaba sucediendo. Eso me generó amenazas, extorsiones, intimidaciones, aprietes diplomáticos con no hables de esto, no digas aquello, no denuncies, porque los organismos de inteligencia te van a hacer una operación en cuanto puedan, van a inventarte algo. Si no tenés nada, por supuesto, te lo van a inventar. Y la realidad es que esto es complicado, ¿no? Vivir así es complicado. Han difundido este contenido utilizándolo para difamarme, para acosarme, para hostigarme, para injuriar, inclusive metiéndose con menores de edad. Y lo más grave, inventando denuncias. Todas las denuncias que yo hice contra esta organización fueron en su mayoría siendo menor de edad. Lógicamente ahora están tratando de dar la vuelta y construir un relato paralelo, un relato ficticio donde aparentemente un bebé, un niño y un adolescente rebelde no quería a la familia y hizo todo esto por resentimiento. Quieren responsabilizar a un niño de delitos que pueden ser solo cometidos por adultos. ¿Quién abusa de los niños? Los adultos. ¿Quién abandona a los niños? Los adultos. ¿Por qué un niño se escapa? Y porque está siendo víctima de abusos. Entonces, está todo denunciado y yo tengo todas las causas penales, son muy largas. Muchas de esas cosas yo no las hice públicas porque no estoy preparado todavía. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.